No sé si alguna vez han sentido cómo se les cae el mundo encima en cuestión de segundos, pero ese día entendí de verdad lo que significa la palabra traición. Estaba sentado en mi coche, frente a lo que se suponía que era mi casa, con las manos temblando en el volante, viendo a un desconocido dirigir a unos mudanceros que sacaban mis cosas en cajas, mis muebles, mi televisor, mis libros, mis recuerdos empaquetados en cartón, entrando y saliendo como si fueran basura. Y la persona que había hecho posible ese circo, la que había firmado los papeles como si nada, era mi propia madre. Mi madre vendió mi casa sin avisarme, sin preguntarme, sin siquiera mirarme a la cara antes de hacerlo. Para que esto no suene como solo una estafa inmobiliaria más, tengo que retroceder bastante, porque, como casi siempre pasa con historias así, nada empezó el día que me quedé sin techo. Empezó muchos años antes, en pequeños detalles, en frases lanzadas al aire, en gestos que en su momento pasé por alto porque uno no quiere creer que su propia familia sea capaz de hacerle daño de esa manera. Crecí en una familia donde todo giraba alrededor de una sola persona, mi mamá. Mi papá estaba, pero no estaba. Salía temprano, volvía tarde, cenaba casi en silencio y se iba a dormir rendido. La presencia constante, el show, el drama, las decisiones, las lágrimas, los gritos y los discursos eternos eran territorio exclusivo de mi madre. Ella era el sol alrededor del cual giraba todo, nos gustara o no. Si estaba de buen humor, la casa era relativamente tranquila. Si estaba de mal humor, cualquier cosa podía desatar una tormenta. Soy el hijo del medio de 3 hermanos. Mi hermano mayor, Daniel, era el orgullo de la familia, el guapo, el simpático, el que lo conseguía todo sin esforzarse. Si sacaba un 7, mi madre decía que era porque era muy inteligente. Si sacaba un 4, la culpa era del profesor, que le tenía manía. Si rompía algo, entonces el objeto estaba mal puesto o era de mala calidad. Para él siempre había una explicación que lo limpiaba de responsabilidad. Mi hermana menor, en cambio, intentaba pasar desapercibida. Se movía en silencio por la casa, ayudaba en pequeñas cosas, intentaba no llamar la atención para no quedar atrapada en el juego de comparaciones. Aprendió a leer muy rápido las emociones de mi madre para adaptarse, bajando la cabeza y desapareciendo cuando la veía tensa. Su estrategia era no molestar. Conmigo la dinámica era otra. Yo era el que podía más, el que debía dar el ejemplo, el que no tenía derecho a fallar. Si yo sacaba un 7, era tu obligación. Si sacaba un 5, era porque seguro no estudiaste lo suficiente. Si rompía algo, era prueba de que siempre estás en las nubes, todo lo haces mal, nunca pones atención. Aprendí muy rápido que si quería sobrevivir en esa casa tenía que ser útil, no estorbar, no hacer ruido y, sobre todo, no esperar cariño incondicional. Mientras mi hermano salía con amigos, tenía novia desde los 15 y se gastaba la mesada en fiestas y salidas, yo me encerraba a estudiar. No porque fuera un santo, sino porque era la única forma de que mi madre no tuviera algo concreto que reprocharme. Si me veía con un libro en la mano, al menos no podía acusarme de estar haciendo tonterías. Con el tiempo, el estudio dejó de ser solo una obligación y se convirtió en un refugio. Terminé el colegio con buenas notas, conseguí una beca parcial para la universidad y empecé a trabajar en lo que fuera repartiendo volantes, atendiendo en un café, dando clases particulares a niños del barrio. Yo compraba mis cuadernos, yo pagaba mis fotocopias, yo me compré mi primer celular. Mientras tanto, mi madre no perdía oportunidad para recordarme que, si no fuera por ella, yo no sería nada. Repetía que ese techo era suyo, esa comida era suya, que nunca debía olvidar quién me había dado de comer. Lo curioso es que lo decía incluso en momentos en los que yo ya pagaba casi todo lo mío. Cuando tenía 22 años, mi abuela materna falleció. Ella vivía sola, en una casita pequeña pero muy bien ubicada. Para mí, ella fue lo más parecido a una madre cariñosa que tuve. Me invitaba a comer, me escuchaba de verdad, me daba consejos sin gritos ni ironías. Cada vez que yo quería tirar la toalla en la carrera, era la primera en decirme que no lo hiciera, que era capaz, que no dejara sus estudios a medias. Mi abuela era ese pedazo de calma que me quedaba en medio del caos. Después del funeral, llegó el tema de la herencia. Yo no esperaba nada. Siempre asumí que esa casa iba a ser para mi mamá, su única hija. Tenía lógica. Ella era la que figuraba como, la que se encargaba, la que iba a ver a mi abuela más seguido,
la que llevaba las compras pesadas y organizaba médicos. Pero el día que se leyó el testamento, me enteré de algo que cambió todo. Mi abuela había dejado la casa a mi nombre, a mí, no a mi madre, no a mis hermanos, a mí. Recuerdo el momento casi cuadro por cuadro. El notario leyendo en voz alta la parte de la casa, mi nombre saliendo de su boca, el silencio pesado que se formó en la sala, la cara de mi madre poniéndose rígida. Sonrió, claro, porque había gente mirando, pero sus ojos ardían de rabia. El testamento especificaba que la casa sería mía, con una condición muy clara, que, si algún día decidía venderla, una parte del dinero fuera para mi hermano, otra para mi hermana y otra para una fundación que mi abuela apoyaba desde hacía años. No había ni una línea dedicando nada a mi madre. Ese mismo día, cuando llegamos a casa, mi madre no esperó ni un segundo para soltar todo lo que se estaba guardando delante de los demás. Me preguntó si estaba feliz, si estaba contento de que mi abuela la hubiera humillado así. Intenté decirle que yo no sabía nada, que tampoco me lo esperaba, que no había hecho nada para influir en esa decisión. No le importó. Me dejó claro que, según ella, esa casa moralmente era suya, que gracias a ella mi abuela había tenido quien la cuidara, que gracias a ella yo existía y que no me confundiera. Ese papel decía otra cosa, pero en el fondo la casa le pertenecía a ella. En ese momento pensé que era solo rabia. No imaginaba hasta dónde iba a llegar ese, moralmente es mía. Durante un tiempo, la casa de mi abuela se quedó vacía. Yo estaba terminando la carrera, trabajando, tratando de organizar mi vida, y no tenía ni dinero ni tiempo para mudarme y arreglarla. Pero era mi pequeño tesoro. Sabía que, cuando pudiera, la reformaría y viviría ahí. Era mi plan B, mi seguridad, mi salvavidas silencioso. Mi madre, en cambio, veía una casa vacía como una provocación, una tentación constante. Empezó a insistir con la idea de ayudarme. Decía que le dejara a ella manejar todo el tema, que yo no sabía de impuestos, de papeles, de catastro, de nada, que un error mío podría costarnos muy caro. Me repetía que, si Hacienda veía una propiedad a mi nombre y yo no declaraba bien, me iban a arruinar, que me podían quitar la casa, que yo no sabía leer esos documentos, que me iban a engañar, que para qué quería una casa si ni siquiera tenía trabajo fijo todavía. Al principio me negaba. Le decía que estaba bien así, que pagaría el impuesto con lo que ganara, que cuando estuviera mejor posicionado en el trabajo me ocuparía de todo. Pero mi madre era persistente, insistente, agotadora. Día tras día, el mismo discurso. A veces lo disfrazaba de preocupación, otras veces de reproche, otras de burla. Yo tenía 23, 24 años, y aunque estaba cansado de que me tratara como si fuera un niño incapaz, lo cierto es que sí me sentía inexperto. Y ahí, entre el cansancio y la culpa, fue cuando empecé a ceder terreno. Un día llegó con una carpeta en la mano, como si hubiera ido a hacer algo tan sencillo como comprar pan. Me dijo que había hablado con una abogada amiga suya y que le había explicado que lo más sencillo era que yo le firmara un poder para representarme con todo lo de la casa, que así yo no tendría que ir a notarías ni a oficinas públicas, que no perdería tiempo en trámites, que ella se encargaría de los pagos, de los papeles, de todo. Cuando pregunté qué tipo de poder era, me lanzó una mirada ofendida. Se quejó de que siempre desconfiaba de ella, de que era solo un papel, de que sin ese poder no podría hacer nada por mí, de que al final siempre terminaba ayudándome y yo respondía tratándola como si fuera una enemiga. La culpa volvió a hacer lo suyo. Discutimos varios días. Entre exámenes, cambios de turno en el trabajo y el cansancio acumulado, terminé aceptando. Fuimos a una notaría. La abogada, amiga, nos explicó todo con palabras técnicas y amables que apenas procesé, y firmé un poder general para que mi madre pudiera administrar la casa en mi nombre. Recuerdo que, justo después de firmar, algo en mi estómago se contrajo. Una pequeña alarma interna, un presentimiento, pero lo callé. Me dije que era solo paranoia, que era mi madre, que no iba a hacer nada que me perjudicara. Mirando atrás, ojalá hubiera escuchado esa vocecita. Pasaron los años. Terminé la carrera, encontré un buen trabajo, empecé a ganar un sueldo decente. Me mudé a un pequeño departamento de alquiler cerca de la oficina y seguí visitando la casa de mi abuela de vez en cuando para revisar que todo estuviera en orden. Cada vez que entraba, había polvo, telarañas y silencio, pero también una sensación de posibilidad. Era como un libro en blanco esperando a que yo decidiera qué historia iba a escribir dentro. Mi madre,
cada vez que podía, lanzaba comentarios venenosos disfrazados de chistes. Decía que si la hubiera escuchado ya estaríamos sacando dinero de esa casa, que ahí estaba pudriéndose como todo lo que tocaba, que deberíamos venderla, comprar algo más grande y vivir todos juntos como familia. La simple idea de volver a vivir todos bajo el mismo techo me revolvía el estómago. Le repetía que no quería venderla, que era un recuerdo de mi abuela, que significaba mucho para mí. Ella ponía los ojos en blanco y suspiraba de forma dramática, como si yo estuviera rechazando un sacrificio heroico que ella estaba dispuesta a hacer por mi bien. Mientras tanto, yo tenía otro plan. Ahorraba poco a poco para reformarla y mudarme allí solo. Renuncié a vacaciones, a caprichos, a coches nuevos, a salidas caras. Cada extra que tenía lo guardaba. Hacía cálculos mentalmente todo el tiempo, cuánto costaría cambiar la cocina, cuánto la instalación eléctrica, cuánto pintar, cuánto los muebles. Me imaginaba viviendo en ese lugar, armando un espacio que por fin fuera mío sin condiciones. Cuando por fin tuve un colchón decente, se lo conté a mi madre. Le dije que creía que el próximo año podría empezar a arreglar la casa de la abuela y mudarme. Ella sonrió raro, con esa sonrisa que no llega a los ojos. Preguntó si estaba seguro. Dijo que ese barrio ya no era lo que era, que se escuchaban cosas feas, que tal vez no era buena idea. Le respondí que había estado mirando, que la zona se había revalorizado, que había transporte, comercios, que la gente joven se estaba mudando allí y, además, que era lo que quería la abuela. Mi madre se quedó muy callada, mirándome largo rato. No supe leer esa mirada en ese momento. Ahora sé que, en ese segundo, dejó de ver la casa como algo moralmente suyo y empezó a verla como un número, una cifra, una oportunidad. Unos meses después de esa conversación, empezaron a ocurrir cosas raras. Primero, el recibo del impuesto de la casa dejó de llegarme a mí y empezó a llegarle a ella. Un día apareció en mi departamento, muy amable, con los papeles en la mano. Me mostró el recibo y me dijo que no me preocupara, que ya lo había pagado. Le recordé que le había dicho que me lo entregara a mí, que yo tenía el dinero y quería encargarme. Ella respondió que siempre era tan dramático, que era más fácil pagarlo ella y que luego se lo diera. No le di nada, pero tampoco revisé el papel. No miré el remitente, ni la dirección, ni nada. Lo dejé en la mesa, convencido de que eran solo impuestos y nada más. La segunda señal fue la presencia de gente extraña alrededor de la casa. Una pareja que se detenía en la puerta y miraba hacia adentro, un hombre con aspecto de agente inmobiliario tomando fotos desde la vereda, un coche que se paraba unos minutos y luego se iba. Pensé que serían interesados en alguna propiedad de la cuadra, porque la zona estaba empezando a moverse. Nunca se me cruzó por la cabeza que estuvieran mirando justo mi casa, esa que en mi mente era intocable, casi sagrada. Y llegó el día. Un sábado que se suponía que iba a ser emocionante, porque había decidido ir con una libreta, tomar medidas, pensar en muebles y colores de pintura. Salí temprano con mi cuaderno lleno de anotaciones e ideas y caminé hasta el barrio casi con una sonrisa tonta en la cara. Doblé la esquina y ahí lo vi. Un camión de mudanzas enorme, justo frente a la casa de mi abuela. Hombres subiendo cajas, un colchón envuelto en plástico, un sofá que nunca había visto en mi vida. La puerta abierta de par en par. El letrero de "Se vende", que yo nunca había autorizado, no estaba. En su lugar, un cartel nuevo, brillante, decía "Vendido". Sentí un golpe en el estómago tan fuerte que tuve que apoyarme en la reja de la casa de al lado. Por un segundo, pensé que me había equivocado de dirección. Miré el número, miré la puerta azul que yo mismo había pintado cuando tenía 16 años, miré la maceta rota en la esquina. Era mi casa, la de mi abuela, la que estaba a mi nombre. Me acerqué a uno de los hombres de la mudanza y le pregunté qué estaban haciendo ahí. Me contestó que estaban mudando a un señor, el nuevo dueño. Preguntó quién era yo. Antes de que pudiera responder, un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un manojo de llaves en la mano, salió de la casa. Me saludó con educación y me preguntó si podía ayudarme. Le dije que esa era la casa de mi abuela, que la propiedad estaba a mi nombre, que necesitaba saber qué estaba pasando. El hombre frunció el ceño, dijo que había comprado la casa hacía 2 semanas, que había firmado en notaría, que todo estaba en regla, que si quería podía mostrarme la escritura. Le dije que eso era imposible, que yo no había firmado nada, que nadie me había consultado. Él suspiró, como alguien que ya ha pasado por malentendidos similares.
Dijo que la señora que se la vendió se llamaba como mi madre, que se había presentado con un poder notarial, que la notaría había aceptado todo sin problema, que él no iba a renunciar a un inmueble que había comprado de buena fe. En ese momento, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi madre, usando el poder que yo había firmado años atrás cuando todavía confiaba en ella, había ido a la notaría y había vendido la casa, sin aviso, sin llamada, sin conversación, sin nada. Mi casa, la casa de mi abuela. El nuevo dueño me pidió, con educación pero firmeza, que me retirara, porque legalmente yo ya no tenía derecho a entrar. Me quedé con las llaves en la mano, sabiendo que la cerradura ya no correspondía a esas llaves. Me alejé de la puerta como un robot, caminé sin saber dónde estaba poniendo los pies hasta mi coche y me senté dentro, con la puerta abierta y la respiración entrecortada. Después de varios minutos en los que solo escuché el sonido del tráfico y mi propio corazón desbocado, hice lo más lógico, llamé a mi madre. Contestó a los dos tonos, con su voz de siempre, esa mezcla de cansancio fingido y superioridad. Le pregunté directamente si había vendido la casa de la abuela. Hubo un segundo de silencio y luego habló como si estuviera explicando algo obvio. Dijo que, por fin me enteraba, que había hecho lo más sensato, que esa casa era una carga, que se estaba cayendo a pedazos, que yo no la usaba, que solo daba gastos, que era mejor venderla y quitarme ese peso de encima. Cuando le grité que la casa era mía, que no podía venderla sin avisarme, que estaba loca, respondió que tenía poder notarial, que legalmente sí podía hacerlo, que los papeles decían eso, que yo había firmado. Añadió que moralmente la casa le pertenecía a ella, que ya lo sabíamos, que había sido ella quien se encargó de mi abuela, que nadie tenía derecho a juzgarla. Le pregunté dónde estaba el dinero. ¿Qué había hecho con el dinero de la venta? Se rió. Dijo que ahora sí me importaba el dinero, que no era una ladrona, que era mi madre, que lo estaba administrando, que no me preocupara. Le exigí saber cuánto habían pagado por la casa. Dijo que eso no era asunto mío, que lo importante era que ya no tenía esa preocupación, que ya no tenía que pagar impuestos ni mantenimiento, que debería darle las gracias. Cuando le dije que lo que había hecho era ilegal, me respondió con una frialdad que todavía me eriza la piel. Dijo que ilegal sería si yo la demandaba, y que sabía que no lo iba a hacer, que no me atrevería a meter a mi propia madre en un juicio, que no iba a destruir a la familia por una casa. Me dijo que pensara bien lo que iba a hacer y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, oyendo el silencio, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. No era solo la casa, era el hecho de que la persona que se supone que debería protegerte había sido la que te había clavado el cuchillo por la espalda. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, tristeza y una vergüenza profunda. Me daba vergüenza contarle a alguien lo que había pasado. En el fondo me sentía idiota. Pensaba una y otra vez en el día de la notaría, en el documento que firmé, en las señales que ignoré. Me reclamaba cómo pude firmar ese poder, cómo no lo vi venir, qué más necesitaba para entender cómo era realmente mi madre. Durante un tiempo, pensé en rendirme, en asumir la pérdida, en decirme que al menos tenía mi trabajo, que podría ahorrar, que en unos años quizás compraría otra cosa. Esa voz que pedía resignación se mezclaba con la voz de mi madre, repitiendo que la familia estaba por encima de las cosas materiales. Ella incluso vino a mi apartamento, fingiendo preocupación, diciendo que me veía muy flaco, que lo había hecho por mí, que el barrio se estaba poniendo peligroso, que no imaginaba las cosas que pasaban por allí, que necesitábamos ese dinero, que mi hermano quería poner un negocio, que la familia estaba por encima de una propiedad vieja. Ese día se le escapó la verdadera motivación. Dijo que necesitábamos ese dinero, que mi hermano quería poner un negocio, que era una oportunidad. Mi casa, vendida para financiar el enésimo proyecto de mi hermano, que nunca había mantenido un trabajo más de 6 meses. Mi abuela, que había confiado en mí, convertida en capital para un experimento más. Algo hizo clic dentro de mí. Esa misma noche llamé a un amigo de la universidad que ahora trabajaba en un despacho de abogados. Le dije sin rodeos que necesitaba saber si podía demandar a mi madre. Hubo un silencio corto y después me dijo que era la primera vez que alguien se lo planteaba así, tan directo, pero que no era la primera vez que veía algo parecido. Me pidió que al día siguiente fuera al despacho y que llevara todo lo que tuviera, testamento, escritura, copia del poder, cualquier mensaje, cualquier correo. Colgué con un nudo en la garganta. Decir en voz alta,
quiero demandar a mi madre, fue como cruzar una línea invisible. Esa noche no dormí, abrí cajas con viejos papeles, busqué la copia del testamento de mi abuela, encontré la escritura original donde aparecía mi nombre, rebusqué hasta encontrar, arrugado en el fondo de una carpeta, el poder que había firmado años atrás. Lo leí por primera vez con calma. El documento era mucho más amplio de lo que yo recordaba. Le daba a mi madre facultades para administrar, hipotecar, vender, donar, permutar y enajenar la propiedad en mi nombre ante cualquier institución. Yo, a los 23 años, había firmado eso sin entenderlo, convencido de que era solo un papel y de que era mi madre. Me sentí tan idiota que tuve que sentarme en el suelo, pero mientras más leía, más algo me llamaba la atención. Había fechas que no cuadraban, firmas que no se veían del todo iguales, sellos que parecían puestos con prisa. Empecé a sospechar que tal vez la traición era todavía más profunda de lo que pensaba, que quizá ni siquiera habían usado exactamente ese documento, que podían haber manipulado más cosas. Y ahí nació una pequeña esperanza, tal vez tenía una oportunidad real. Guardé todo en una carpeta y me prometí que, si había una forma, aunque fuera mínima, de recuperar lo que era mío y de poner límites a mi madre por primera vez, la iba a encontrar. Al día siguiente crucé la puerta del despacho de la abogada con una única pregunta en la cabeza: ¿qué pasa cuando la persona que más debería cuidarte es la que te roba? La abogada, a la que llamaré Laura, fue directa. Me escuchó con atención, revisó los documentos, me hizo preguntas puntuales. Me explicó que lo que había hecho mi madre no solo era una traición moral, sino un posible delito. Dijo que el camino iba a ser largo, que habría momentos en los que iba a querer rendirme, que mi madre iba a intentar manipularme, hacerse la víctima, llorar, decir que estaba enferma, que nadie la entendía. Me preguntó si estaba dispuesto a soportar todo eso. Me dijo que no se trataba solo de una demanda por una casa, sino de romper una dinámica de toda la vida, de decir, basta, en serio. Yo respiré hondo y respondí que sí. Lo primero fue interponer una denuncia penal por falsificación de firma y fraude, y en paralelo una demanda civil para impugnar la venta. Laura contrató a un perito calígrafo para analizar la escritura con la firma que supuestamente era mía. El informe fue demoledor. No solo no era mi firma, sino que había signos claros de copia, de imitación torpe. Ni siquiera se habían esforzado demasiado. Mientras tanto, yo seguía viviendo de prestado, con mis cosas repartidas entre el trastero de un amigo y el garaje de otro. Cada vez que pasaba cerca de mi antigua calle, sentía un vacío en el estómago. Un día, por puro masoquismo, di la vuelta a la manzana y vi que los nuevos dueños ya habían cambiado la puerta, pintado la fachada, puesto cortinas nuevas. Había plantas en la ventana. La vida seguía como si nada, menos para mí. No tardaron en llegar las llamadas de mi madre. Primero tímidas, luego insistentes. Ignoré varias. Al final contesté una. Dijo que teníamos que hablar, que no podía creer que la hubiera denunciado, que la estaba poniendo en problemas, que la policía, que los tribunales. Yo le respondí que ella había vendido mi casa, que había falsificado mi firma, que se había gastado el dinero, que de verdad quería hablar de quien ponía a quien en problemas. Ella lloró, dijo que solo quería ayudarme, que la casa me tenía amargado, que yo no salía, que no tenía vida, que pensó que si se deshacía de esa carga todo sería mejor. Cada llamada era el mismo guión: sacrificios, maternidad, culpa. Siempre había una excusa. Colgar dejó de ser difícil con el tiempo. Empecé a darme cuenta de que cada palabra suya era una cuerda que intentaba atarme otra vez a su versión de los hechos. Los meses siguientes fueron una mezcla rara de burocracia, rabia y silencio incómodo con buena parte de la familia. Algunos tíos me llamaron para decirme que la sangre es la sangre, que uno no puede llevar a su propia madre a juicio, que estaba exagerando. Otros guardaron silencio, y eso dolía de otra manera. De mi lado estaban mi hermana, que poco a poco empezó a ver a mi madre con otros ojos, y un par de primos que siempre habían notado su lado manipulador. El día de la primera audiencia penal llegué al juzgado con un nudo en el estómago. Ver a mi madre sentada en el banquillo de los acusados fue surrealista. Iba vestida de forma sobria, con el pelo recogido, mirando al suelo como si fuera una anciana indefensa. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi una mezcla imposible de describir: culpa, rabia, orgullo herido, miedo y algo de desafío. El fiscal expuso el caso. Habló de la venta de un inmueble sin consentimiento del propietario, de la falsificación de firma, de la apropiación indebida de fondos.
Mostró la escritura, el informe caligráfico, los movimientos bancarios. El abogado de mi madre intentó sostener que yo le había dado un poder verbal más amplio, que yo estaba al tanto, que siempre habíamos manejado las cosas, en familia, que todo era un malentendido exagerado. Cuando me tocó declarar, sentí que las piernas me temblaban, pero empecé a hablar y las palabras fueron saliendo solas. Conté cómo había ahorrado para esa casa, cómo me enteré por el letrero de vendido, cómo me vi en la calle de un día para otro, cómo mi madre evitó darme detalles del dinero, cómo aparecieron gastos y transferencias que nadie podía justificar. No grité ni lloré, hablé con una calma que no sabía que tenía. En un momento, la abogada de mi madre me preguntó por qué no había sospechado nada antes, si yo no era demasiado confiado para alguien que manejaba dinero. Respondí que era mi madre, y que uno no espera que su madre le falsifique la firma para venderle la casa. El silencio que siguió fue pesado. Hasta el juez levantó la vista antes de volver a mirar los papeles. El proceso civil fue igual de largo, pero ahí se jugaba el futuro económico. Laura peleó para que el juez declarara nula la compraventa por vicios en el consentimiento y falsificación. Los compradores alegaron que habían actuado de buena fe, que la inmobiliaria les aseguró que todo estaba en regla, y era cierto. El foco principal eran mi madre y la agencia que cerró la operación. Un día, Laura me llamó para decirme que la inmobiliaria quería llegar a un acuerdo. Su seguro no quería arriesgarse a un juicio largo y visible, así que estaban dispuestos a pagar una indemnización importante si yo desistía de la demanda contra ellos y la centraba en mi madre. Pasé varios días pensándolo. Una parte de mí quería recuperar exactamente esa casa, esa dirección, esos espacios. Otra parte entendía que, aunque anuláramos la venta, ya no sería lo mismo. Esas paredes ya tenían otra historia, otra familia, otro pasado pegado. Al final acepté el acuerdo con la inmobiliaria. Con ese dinero, sumado a lo que yo había ahorrado, podía plantearme comprar algo nuevo. La demanda penal y civil contra mi madre siguió su curso. Cada paso legal que dábamos era un golpe más a la relación, o lo que quedaba de ella. Mi madre intentó hablar conmigo varias veces fuera de los tribunales. Me mandaba mensajes interminables sobre cómo se sentía, sobre lo mal que lo estaba pasando, sobre lo injusto que era todo, sobre cómo la ley no entendía los sacrificios de una madre. Nunca hubo lo hice mal, nunca me equivoqué, nunca un perdón sin peros. Siempre eran explicaciones que la colocaban como víctima. Mi hermana seguía teniendo un contacto limitado con ella, sobre todo por los niños. A veces me contaba que mamá se ponía a llorar frente a los sobrinos, diciendo que yo la había abandonado, que la tenía enjuiciada, por nada, que se iba a morir sola. Le pedí a mi hermana que no permitiera que me usara como instrumento para manipular a los niños. Al principio dudó, pero poco a poco empezó a poner límites. Ver eso fue una consecuencia inesperada de todo este proceso. Mi hermana también estaba aprendiendo a decir no. El día de la sentencia penal fue una de las jornadas más extrañas de mi vida. El juez reconoció la falsificación, el fraude y la apropiación indebida. Condenó a mi madre, pero, por su edad, por no tener antecedentes previos y por ciertas consideraciones legales, la pena de prisión quedó suspendida a condición de que devolviera una parte del dinero y cumpliera con ciertas medidas. No iba a ir a la cárcel, pero tendría antecedentes y una deuda legal conmigo. Mucha gente me preguntó si estaba satisfecho. No sé si esa palabra aplica. No hay nada satisfactorio en ver a tu madre sentada en un juzgado escuchando una sentencia, pero sí sentí algo parecido a una validación. No estaba exagerando, no era un drama inventado. Lo que me había hecho era grave, y el sistema lo estaba reconociendo. En el ámbito civil, el acuerdo con la inmobiliaria se concretó y recibí el dinero en una cuenta nueva, a la que solo yo tenía acceso. Empecé a buscar un nuevo lugar donde vivir. Esta vez fui exageradamente cuidadoso con todo. Pregunté cada detalle en la notaría, hice revisar cada cláusula, evité firmar nada que sonara ambiguo. No me importó parecer desconfiado. Prefería eso a repetir la historia. Mientras buscaba casa, la relación con el resto de la familia siguió reacomodándose. Algunos tíos dejaron de hablarme por completo, convencidos de que yo era un desagradecido, un hijo frío que no entendía lo que es honrar a padre y madre. Una tía me dijo que el mandamiento no tenía letra pequeña, que uno debe aguantarlo todo cuando se trata de los padres. Le respondí que honrar no significa aceptar abusos, que no significa dejar que alguien arruine tu vida solo porque comparte tu sangre, y que,
Si el concepto de familia exige aguantar cualquier cosa, entonces ese concepto está roto. Por otro lado, mis primos empezaron a contarme cosas que antes solo se insinuaban. Historias de pequeñas estafas, de engaños, de préstamos que mi madre pedía, a nombre de mi padre, sin que él supiera, de gente a la que dejó colgada, de manipulaciones disfrazadas de drama. Empecé a ver un patrón que siempre había estado ahí, pero que yo no quería mirar de frente. Mi caso no era una excepción, era la culminación perfecta de una forma de vivir a costa de los demás. Cuando por fin encontré un apartamento que me gustó, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo, ilusión. No era una casa enorme ni tenía jardín, pero era luminoso, estaba bien situado, tenía buena energía, y, sobre todo, iba a ser mío. Firmé la compra con una mezcla de miedo y alivio. Esta vez revisé cada línea del contrato como si estuviera leyendo la letra pequeña de un pacto con el diablo. Las primeras noches dormí en un colchón en el suelo, rodeado de cajas, comiendo comida rápida sentado en el piso, y aún así me sentía más en casa que en ningún lugar donde hubiera vivido antes. Cada vez que cerraba la puerta y echaba el cerrojo, recordaba que nadie más tenía llaves, que nadie podía vender ese lugar a mis espaldas, que no existía ningún poder notarial oculto que le diera a otra persona derecho sobre mi techo. Mi madre se enteró de que había comprado otro lugar y empezó a mandar mensajes del tipo: me alegra que estés rehaciendo tu vida, hijo, ojalá pueda ir a verlo algún día, acompañados de fotos suyas con cara triste, con frases dramáticas sobre la soledad. No respondí. Para mí, ese lugar simbolizaba exactamente lo contrario, una vida sin su control, sin sus manos metidas en cada decisión importante, sin su chantaje emocional colgado del cuello. Dejarla entrar era romper el único lugar donde por fin estaba seguro. Un día, sin avisar, fue a buscarme a la salida del trabajo. Me la encontré esperándome en la esquina, con una carpeta en la mano y una expresión ensayada entre arrepentida y débil. Dijo que solo quería hablar unos minutos, que si después yo decidía no verla nunca más lo entendería. La miré, cansado, y acepté ir a una cafetería cercana. Se sentó frente a mí, se quitó el abrigo poco a poco, puso la carpeta sobre la mesa. Me dijo que había estado yendo a terapia, que le habían hecho ver cosas que antes no veía, que sabía que había cometido muchos errores, que nunca supo cómo pedir perdón, que conmigo había cruzado una línea que no debía cruzar. Habló de su infancia, de la pobreza, de cómo se acostumbró a sobrevivir consiguiendo cosas como fuera, manipulando si era necesario, de cómo sentía que nadie la apoyaba. Dijo que quería que volviéramos a estar como antes, que mi hermana estaba sufriendo, que mi padre estaba mal, que ella no quería morirse sin arreglarlo todo. Yo la escuché, pero por dentro algo ya había cambiado. No era la primera vez que la oía hablar de sacrificios, de heridas, de lo difícil que fue su vida. Esta vez, la diferencia era que yo ya no estaba dispuesto a pagar la factura. Abrí la carpeta que había llevado. Dentro había documentos viejos de la casa, cartas del banco, fotocopias sin orden, recortes sin contexto. Nada que reparara nada. Ningún cheque, ningún plan concreto, solo papeles sueltos. Le dije que me parecía bien que fuera a terapia, que reflexionara, que trabajara sus temas, pero que eso no borraba lo que había hecho ni obligaba a nadie a perdonarla. Le expliqué que yo ya había construido otra vida, otra casa, otra forma de cuidarme, y que no iba a volver a fingir que no había pasado nada solo para que ella se sintiera mejor, para que su culpa doliera menos. Me preguntó qué quería entonces, si quería que se quedara con antecedentes hasta el final de sus días, si quería que viviera sola, si quería castigarla para siempre. Le respondí que lo único que quería era que se hiciera responsable de lo que hizo conmigo y de lo que había hecho con tanta gente, que, por mi parte, lo mejor para mi salud mental, para mi paz, era no tenerla cerca. No porque la odiara, sino porque con ella cerca siempre estaba en peligro, peligro de perder cosas, de perder dinero, de perderme a mí mismo. Le dije que podía seguir yendo a terapia, que podía mejorar la relación con mi hermana si ella lo permitía, que podía ser una buena abuela si se lo ganaba, que podía hacer muchas cosas con el tiempo que le quedara, pero que la relación entre ella y yo, tal como estaba, se había terminado el día que vendió mi casa y usó mi firma como si fuera un detalle sin importancia. Ella me miró con lágrimas en los ojos, buscando la frase mágica que siempre funcionó para doblarme. Esta vez no funcionó. Se levantó despacio, guardó sus papeles en la carpeta y se fue sin decir palabra. La vi alejarse por la ventana de la cafetería, más pequeña,
más frágil, pero también más real. Esa noche volví a mi piso con un silencio distinto en el pecho, no de angustia ni de culpa, sino de cierre. Entré, dejé las llaves en el cuenco de la entrada, me quité los zapatos y caminé descalzo por el pasillo. Toqué las paredes, miré cada rincón, cada mueble que había elegido yo, cada detalle que había decidido yo sin pedir permiso, sin tener que consultarlo con nadie. Pensé en todo lo que había costado llegar ahí, el shock de ver el cartel de vendido, el proceso legal, las peleas familiares, las noches sin dormir, la vergüenza, la culpa de ser el hijo que demanda a su madre, la rabia, las dudas. Y, sin embargo, ahí estaba, de pie en mi casa, en un espacio seguro que nadie podía vender a mis espaldas, sin poderes notariales ocultos, sin firmas falsificadas. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí culpable, sino orgulloso. No por haber llevado a mi madre ante un juez, sino por haberme elegido a mí mismo, por haber dicho no donde toda mi vida había dicho está bien, no pasa nada, por haber sido capaz de perder una casa para ganar algo más importante. Mi madre vendió mi casa sin avisarme, me dejó sin techo, sin ahorros, sin familia durante un tiempo, pero sin quererlo me obligó a construir algo que nunca había tenido límites. Y esos, a diferencia de las casas, no los puede vender nadie, no se pueden hipotecar, no se pueden falsificar en una notaría, son míos. Y esta vez, de verdad, pienso conservarlos.